Bien, teniendo en mente los conceptos relacionados con inversiones, es preciso elaborar un presupuesto de inversiones, para lo cual tenemos el siguiente. El ejercicio nos dice que la razón de ser del proyecto está relacionada con la implementación de una nueva línea de producción que va a permitir producir puertas de madera y posteriormente comercializarlas en el mercado. Para este cometido se han identificado tanto inversiones como costos de operación. De acuerdo al concepto, vamos a considerar que las inversiones primero tienen por objeto el uso de recursos destinados a generar un mayor beneficio. Sin embargo, también podemos mencionar que las inversiones, desde un punto de vista pragmático, tiene relación con todas aquellas transacciones extraordinarias que generalmente se hacen al inicio del proyecto por una sola vez y sirven para toda la fase de operación del mismo. Entonces, este concepto nos va a permitir identificar primero cuáles son inversiones y diferenciarlas de lo que son costos. Bien, acá tenemos un detalle antes de proceder a la elaboración del presupuesto de inversiones, un detalle del requerimiento de maquinarias. Básicamente este requerimiento de maquinarias estará establecido en la ingeniería del proyecto, que nos va a permitir establecer, en función de la capacidad de producción del proyecto, cuáles deberían ser los requerimientos en este caso de maquinarias, para poder constituir el proyecto. Acá tenemos algunos ítems y es importante resaltar que acá, además de la cantidad de cada uno de los equipos, de las maquinarias que se van a requerir para la producción de las puertas, se tiene también el precio unitario de cada uno de estos, la cantidad que se requiere y la vida útil, que nos va a permitir establecer más adelante el monto de depreciación. Considerando los valores y los requerimientos tanto en cantidades y los precios unitarios, se ha podido establecer que se requiere un valor total de 30.000. Vamos a suponer que estamos trabajando en dólares, de 30.000 dólares para la compra de maquinaria y equipos. Seguidamente vamos a calcular la depreciación. En este caso vamos a utilizar un método de depreciación en línea recta, que nos permite o que se calcula en función del valor del activo menos su valor de rescate sobre el número de años de vida útil de este activo. Para el ejemplo, vamos a suponer que todos los activos que ya anteriormente habíamos mencionado en maquinarias tienen una vida útil de 8 años. Si dividimos el 100% del valor del activo, vamos a suponer que el 100% se va a depreciar. Entonces el importe por depreciación sería del 12,5% por año. Si hacemos mención a los activos que vamos a depreciar, solamente estamos considerando aquellos que por su uso sufren desgaste, o también se pueden considerar aquellos otros activos que en el transcurso del tiempo van quedando obsoletos. No olvidemos que la depreciación es una manera de recuperar el valor del activo cuando éste se dé de baja. También es preciso hacer notar que dentro de estos activos, en el cuadro que mencionamos los activos, no se toman en cuenta los terrenos, porque los terrenos, principalmente aquellos de uso urbano, normalmente no se deprecian, más por el contrario, sufren una apreciación o incrementan su valor en el tiempo. Dicho esto, utilizando la fórmula de depreciación, suponiendo que no existe un valor de rescate, vamos a considerar una depreciación anual de 17.125 dólares. Posteriormente vamos a proceder al cálculo del costo de operación. No olvidemos que las inversiones
Por su naturaleza se clasifican inversiones fijas, en inversiones diferidas y en inversiones corrientes. Normalmente, ya lo habíamos mencionado, las inversiones fijas se recuperan mediante la depreciación. Las inversiones diferidas se van a recuperar en el corto plazo mediante la amortización diferida. En cambio, las inversiones corrientes o capital de trabajo se constituyen en los recursos generalmente en efectivo necesarios para cubrir los costos emergentes del primer ciclo de operación, y estos recursos normalmente pueden ser utilizados para cubrir los requerimientos del fondo de inventarios y del fondo de operaciones. En función de esto vamos a determinar el capital de trabajo, ya que es necesario, como lo habíamos mencionado, cubrir los requerimientos normalmente en efectivo necesarios para cubrir los costos inherentes al primer ciclo productivo. Es importante hacer notar que dentro de los costos, que normalmente son todas aquellas erogaciones que son recurrentes dentro del proyecto y están relacionadas con la fase de operación del mismo, normalmente tenemos diferentes tipos de costos. Siguiendo alguna clasificación, los costos variables y los costos fijos. En este caso nosotros vamos a considerar como costos aquellos que están relacionados con los costos de producción y aquellos que están relacionados con los costos de administración. Los costos de producción normalmente relacionados con los costos que son variables y directos, porque normalmente estos tienen o están relacionados con la capacidad de producción o con la capacidad instalada. Y los costos de administración y ventas, que son indirectos y que son fijos. Consideramos que dentro de los costos que están relacionados con la capacidad instalada, por ejemplo, tenemos la compra de maderas, barniz, mano de obra o el pago de mano de obra directa para el proyecto. Considerando el costo unitario de cada uno de estos multiplicados por la capacidad instalada, podemos obtener el importe total relacionados con estos costos al 100% de la capacidad instalada. Posteriormente calculamos el importe relacionado con los costos de administración y ventas, que normalmente ya habíamos mencionado tienen un importe fijo, y estos no dependen directamente del volumen de producción, sino, tal como podemos ver en el cuadro, están relacionados con un importe, un pago por unidad de tiempo. Si vemos el costo de servicios básicos, es un importe mensual que se tiene que cubrir normalmente cada mes. La temporalidad del cálculo del costo de operación, vamos a considerar una temporalidad de un año. Habiendo calculado los costos relacionados con los importes, tanto de aquellos costos directos y de aquellos indirectos, podemos obtener el costo de producción, el costo de administración y ventas, y también ya habíamos calculado anteriormente la depreciación. Es decir, que para calcular el capital de trabajo vamos a considerar todos aquellos costos que son efectivos más la depreciación. Si consideramos los valores de los costos, tanto de producción, administración y ventas, y la depreciación, tenemos que el costo de operación anual es de $446.825 por año. Esto nos va a servir para utilizar esta fórmula que tiene que ver con el cálculo del capital de trabajo relacionado con el periodo de desfase del proyecto. Dividimos el costo de operación anual entre el número de ciclos productivos por año, que en este caso vamos a considerar que son 12 ciclos productivos.
entendiendo que el capital va a permanecer inmovilizado más o menos por un mes, entonces un año tiene 12 meses. Estos ciclos productivos dependerán del tipo de proyecto. Suponiendo un proyecto agrícola, en este caso podríamos hablar de la producción de papa, entonces este podría tener hasta 2 ciclos productivos por año, entendiendo que se pueden sacar 2 cosechas por año. Dividimos el costo de operación anual entre el número de ciclos productivos y se obtiene el valor del capital de trabajo, que en este caso es de 37.235.42, lo que nos dice que la inversión corriente tendrá esta. Habiendo calculado o teniendo ya como referencia los importes tanto del requerimiento de maquinaria, los requerimientos de terrenos, edificaciones industriales, edificaciones habitacionales, más un vehículo que se va a necesitar para la comercialización del producto terminado, tenemos una inversión fija que va a estar dada por estos activos. Vale la pena recordar que dentro de la inversión fija vamos a tomar en cuenta todos aquellos activos que, como se lo había mencionado en el concepto, son de naturaleza tangible. Bueno, vale la pena recordar también que además dentro de maquinarias, además del costo de compra de las maquinarias, vamos a considerar aquel costo relacionado con la importación de estos activos, lo que vendría a incrementar su valor de 30.000 a 31.500 dólares. Dicho esto, teniendo en cuenta además los importes totales de la inversión fija o la inversión diferida que está relacionada con el pago de aquellos costos relacionados con la fase de preinversión que son de naturaleza intangible, más el cálculo del capital de trabajo que tiene que ver con la inversión corriente, sumamos los valores de estos 3 tipos de inversiones y podemos obtener el importe de inversión total que se requiere para que el proyecto pueda matarse. Podríamos utilizar también el siguiente cuadro, que está relacionado con la composición porcentual de cada uno de los tipos de inversiones en relación a la inversión total. Podemos ver que la inversión fija es la que mayor proporcionalidad tiene en el proyecto o en el total de las inversiones, con un 76,29%. Las inversiones diferidas equivalen al 5,02% y las inversiones corrientes equivalen al 18,69%. Su cálculo obedece una regla de 3 que no merece mayor consideración. Muchas gracias, eso es todo en relación a lo que es el cálculo del presupuesto de inversiones.